Bueno, hola a todos, bienvenidos a este episodio de este podcast. Este es un espacio para contar historias y hoy invitamos a alguien que me ha enseñado, e inspirado mucho con su historia. Ella es escritora del libro Seres de Paso, es psicoterapeuta familiar y creadora de un programa de apoyo llamado Superando lo Insuperable. Y pues ella era la encargada de contarnos de qué trata su proyecto de vida y le doy la bienvenida a Evelyn. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Hola Daniel, feliz, orgullosa de estar aquí, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. ¿Y dónde se encuentra? En Bogotá. Sí. Yo estoy en Bogotá, Colombia. Está ¿Qué tal el haciendo clima mucho por allá? frío, lo que pasa es que mi cuerpo vive muy caliente, entonces por eso pareciera que estoy en tierra caliente, pero no, estoy en la hermosa ciudad de Bogotá. En la Rusa de Bogotá. Bueno, allá nos conocimos, por allá nos Ya. conocimos en Bogotá. Bueno, Evelyn, hoy quisiéramos escuchar parte de tu historia y el por qué te dedicas a lo que te dedicas. Por ejemplo, ¿cuál era tu proyecto o sueños cuando eras adolescente? ¿Creías que ibas a ser la autora de este libro, de este programa de apoyo y ser una inspiración pues para tantas personas hoy por hoy? Bueno, me encanta esta pregunta porque jamás me la habían hecho en la vida y creo que jamás ni siquiera yo la había pensado. Y, y ahora que me preguntas, pues yo lo que veo es que yo ni siquiera tuve tiempo de soñar, ¿sabes? Yo nací en una familia promedio, bogotana, feliz, eh, bien, contenta, con muchos amigos en la calle jugando. En esa época aquí se jugaba en la calle y sin zapatos hasta las 10 de la noche. Y así crecí, una niña feliz, obviamente, con, con las cosas, vicisitudes que trae la vida normalmente. Pero, ¿qué sucedió? Que yo a los 18 años, recién cumplidos 18 años, ya muy chiquita, quedé en embarazo y eso cambió toda mi vida. Entonces, cuando yo estaba empezando a soñar, yo empecé, Ujú. en ese momento yo estaba en primer semestre de medicina veterinaria, que creo hoy en día que yo había elegido veterinaria porque a una amiga le gustaba la veterinaria y estaba estudiando. O sea, porque yo me acuerdo que en clase me ponían una vaca y yo salía corriendo del miedo, cojan la vena al caballo, y yo decía, no, pobrecito, o sea, definitivamente yo no era para veterinaria. Ok. Pero pues era influenciable, digamos que como somos los adolescentes. Quedó en embarazo y pues ahí que veterinaria ni que nada, eh, pues la vida cambió 100%, no por una elección propia, que no hace difícil. La elección propia fue casarnos y hacer una familia y hacer las cosas como tratar de enderezar un poquito el camino que había empezado como mal. Y Ok. nos casamos, y decidimos tener una familia muy difícil, que pues yo tenía 18 años y mi esposo en ese momento tenía 22 años. Sure. Entonces, pues ahí Súper atrás, jóvenes. muy, y Sí, más que claro. jóvenes en edad, muy jóvenes mentalmente, Sí, muy claro. inmaduros emocionalmente. No sabíamos, pues la vida todavía nos quedaba grandes, ahora con una responsabilidad tan gigante. Entonces los sueños, pues, fueron los que el viento nos fuera llevando. Digamos que parte del sueño fue ser veterinaria, pero hoy eres autora de un libro, eres la líder de este grupo de apoyo. Entonces, ¿qué experiencias fueron las que vivieron que cambiaron el rumbo de esos proyectos que apenas estaban surgiendo en tu Pues te juventud? cuento aquí algo. Yo empecé a estudiar veterinaria y luego cuando pues me tocó retirarme porque quedé en embarazo, el embarazo era de alto riesgo, yo ahí empecé a pensar en psicología y me encantaba. Buchanan. Lo veía tan lejos para mí porque yo decía, pero ¿cómo? Si no tenemos para comprar la leche, mi madre, ¿cómo va a pagar una carrera? Si mi vida se enredó acá, ¿cómo la voy a desenredar allá yendo a una universidad? O sea, lo veía demasiado difícil, pero siempre tuvo la piquiña ahí de la psicología, siempre De me la encantó. psicología. Ese primer bebé, como les conté, era un embarazo de alto riesgo, nació a los 7 meses de embarazo, lo que llaman los médicos prematuro. Yo hoy en día, cuando pienso al revés, que además soy la creadora de la metodología, yo pienso al revés, pensando al Ujú. revés, hoy no creo que nadie nazca antes de su propio tiempo, ni nadie muera antes de su propio tiempo. Muere y nace en el tiempo que es.
Pero Nicolás nació a los 7 meses, sus pulmones estaban sin formar, estaban demasiado inmaduros y Nico muere al día siguiente. Eso ya cambia absolutamente toda mi vida. Yo entro en una tristeza profunda, profunda, profunda. Me sentía muy sola, sin mucho apoyo, porque además como me había casado en contra de familia, de amigos, todo el mundo en contra, pues ahora sentía que era como darles la razón. Entonces, yo entré como en esta depresión 4 años y mi vida no tenía sentido. Yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el sentido? ¿Esto qué es? De esos 4 años, hoy en día todavía no recuerdo nada. Yo no sé qué pasó en esos 4 años. Yo como que me suspendí en el tiempo y salí de esa depresión, de esa tristeza cuando quedé de nuevo en embarazo a los 4 años de Mateo, de mi hijo mayor. Y por eso les llaman los bebés arcoíris, porque son los que después de un mundo en blanco y negro llegan a ponerle ilusión y color al mundo. Y yo me dedico 100% a Mateo, pero así, dedicadísima. Yo no trabajaba en la arenera, en el parque, en el triciclo, todo el tiempo dedicada a Mateo. Después empezamos a buscar un hermanito para Mateo y como 5 embarazos trauterinos en el intermedio. Ya los médicos me dijeron, ya no más, porque puede poner en riesgo su vida. Unos con cirugía se solucionaban, otros con medicamentos, pero finalmente era que el embrión nunca llegaba al útero, quedaba antes de implantarse en el útero. Entonces, pues era muy, muy duro. Nos fuimos a vivir a Armenia. En Armenia nos coge el famoso terremoto de Armenia, el más grande que ha tenido, uno de los más grandes que ha tenido Colombia, en el año 99. Y nosotros somos de Pereira. Tú sabes que nosotros somos de Pereira. Nosotros vivimos ese episodio. Yo estaba viviendo en Armenia y mi casa quedó como un cascarón sin paredes. Pero esa ciudad, esa zona es tan hermosa y la gente es tan espectacular que dijimos quedémonos y ayudamos más bien a reconstruir la ciudad. Y como una obra increíble, al reconstruir la ciudad, al quedarnos, ayudar a reconstruir la ciudad, mi cuerpo también se reconstruyó y quedo allí en embarazo de mi hija Alejandra. Y pues los médicos lo consideraban casi un milagro. No entendían cómo yo había podido caer en embarazo, lo consideraron alto riesgo y yo sabía que no. Yo decía, no, el alto riesgo era que llegara al útero. Ya una vez en el útero ya no hay riesgo. Y los médicos, no, pero hay que, pero cuidado, pero yo decía, yo lo tengo claro, no es un embarazo riesgoso. Alejandra ya está en el útero, está implantada, aquí ya no hay riesgo. Y efectivamente nace Alejandra como un milagro. Y luego nos venimos a vivir de nuevo a Bogotá. Pasa el tiempo, Alejandra tiene 11 años y enferma, se siente muy mal, la llevamos a la clínica varias veces, que los médicos se equivocan en el diagnóstico y Alejandra tenía una diabetes tipo 1, mal diagnosticada en el principio, lo que complicó enormemente todo. Y a los 3 días de internar a Alejandra en la clínica, nos estaban llamando a pedirnos autorización para desconectar los aparatos porque tenía muerte cerebral. Así que se nos va nuestro milagro, nuestra princesa muere en 3 días. Imagínate el mundo como queda patas arriba. Una desolación, un dolor inexplicable. Un año antes del fallecimiento de Alejandra, Fabián y yo nos habíamos separado después de 25 años de casados. Y pues yo apenas estaba intentando aprender a vivir sola, porque nunca había vivido sola. Yo salí a los 18 a casarme en matrimonio, 25 años. Entonces, este cambio es durísimo, una separación es un duelo muy fuerte. Y ahora, un año después, moría mi hija Alejandra. O sea, Dios mío, me sentía incapaz de abordar esta situación. Pero, pues, como te digo, ya sabía cómo hacer que el mundo me empujara, que la vida me empujara y que el viento me llevara. Seguía haciendo lo mismo, seguí trabajando, yo trabajaba para una entidad bancaria y seguía aquí. Al año y medio de Alejandra morir,
Mateo, que en ese momento ellos se llevaban 11 años de edad. Mateo tenía 22 años en ese momento, 23 años, enferma con un cáncer de pulmón. Estadio 4, mal, estamos quimioterapia, 1, 2, 3, hasta que Mateo levanta la mano y tuvo más quimioterapia, después no está funcionando. Yo paro las quimios. Y efectivamente, a los 7 meses de empezar su tratamiento, de haber sido diagnosticado, estábamos en la clínica y Mateo fallece. Entonces era nuestro tercer hijo que murió. La desolación absoluta. Bueno, es un dolor que yo no hablo del dolor porque es cómo explicar un dolor tan grande. Más bien, cada cual en empatía te pregunta a ti mismo si eso me pasara a mí, cómo me sentiría. Creo que es la mejor forma de conectar con los demás. Y eso, pues, fue la cadena que cambia toda mi vida. Porque a raíz de eso, eventos súper traumáticos, pero muy, muy fuertes, es cuando yo decido y entiendo que la vida depende de mí, que yo soy la que decido si quiero vivir bien o vivir mal, que mi vida es propia, que mi vida no eran mis hijos. Esto es un poco a veces complejo de entender, pero todos los padres ponemos la vida a favor de nuestros hijos. Cuando ellos se van, yo quedo perdido. Bueno, así que yo estoy perdida y entiendo que mi vida no eran mis hijos, que ellos eran un adorno en mi vida, pero mi vida sigue aquí, soy yo. Entonces decido pues vivir bien, porque yo soy una persona súper cobarde para el dolor y este dolor de verdad que no me había gustado para nada. Y digo, me queda no sé cuánto tiempo, así me queden 5 minutos de vida, no los quiero vivir viviendo un dolor, los quiero vivir viviendo la vida y viviendo el amor. Y esa primera decisión tan importante para mí fue la que me impulsa a lo que yo llamo hoy pensar al revés. Y ahí es donde entra Dios, pero bueno, más adelante les cuento dónde entra Dios en esto, porque pensar al revés me cambia la vida. Y es lo que hago hoy en día. En el transcurso, fíjate cómo es, yo toda la vida seguía con la pequeña de psicología, porque la vida me había llevado a dirigir en el sector bancario, a dirigir equipos de venta. Entonces, dirigir esta parte emocional, dirigir personas, liderar equipos de ventas, me parecía espectacular, más por manejar la parte emocional de cada persona, más que la parte operativa, que esta se aprende fácil. Y bueno, ahora ya era el momento de hacer algo. Sí, también enredada ahí como sin ir, porque pues, un trauma te deja con poca capacidad adaptativa, te afecta la parte del cerebro donde se toman las decisiones. Y un día, en mi iglesia, mi pastor me dice que en la iglesia quieren apoyar programas de la gente de lo que está haciendo. Yo ya había empezado a apoyar el duelo de las personas que me gustaban, y yo empecé ahí a crear mi programa de apoyo, hacía conferencias, talleres y apoyaba el duelo de las personas, 100% basada en mi experiencia. Y mi pastor me dice, en la iglesia quiere apoyar personas, hay un rubro que te vamos a dar mensual. Y yo no lo podía creer porque era lo que me costaba la universidad. Entonces dije, aquí está, esto me va a pagar esto para luego juntar todo. Y así me gradué como psicoterapeuta familiar y matrimonial, con énfasis en teología. Wow, qué bonito eso. Evelyn, obviamente es una historia muy, muy, muy dura y bueno, digamos, no contaste los detalles del suceso con tu hija, pero, pero de pronto con esta pregunta ahí me lo puedes ampliar un poquitico más y es cómo se gestiona el tema de la culpabilidad, como porque no hice esto, porque cierto, cómo gestionar eso en esos momentos de dolor, cómo hacerlo. Como
la enfermedad, la muerte son parte de un misterio que nunca vamos a entender 100% mientras estemos en este mundo. El ser humano tiende a ponerlo dentro de la razón para poderlo entender. Entonces, si yo culpo a alguien y le cedo esa responsabilidad a alguien, lo entiendo mejor. Y si ese alguien es afuera, los médicos, o si ese alguien es las circunstancias, o este alguien puedo ser yo mismo y me culpo de eso. Y generalmente siempre está en los duelos la culpa, hacia afuera o hacia adentro. Y es porque siempre nos devolvemos, y si yo hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho, a mi hija la llevamos 3 veces a la misma clínica. La llevamos a un primer médico con toda la sintomatología que le explicamos, y el médico obvió las señales, no hizo ni siquiera un examen médico y nos mandó para la casa. Al día y medio, Alejandra seguía mal, la volvimos a llevar a la misma clínica, pero otro médico tampoco vio las señales y nos volvió a mandar a la casa. La tercera vez, porque Alejandra ya estaba muy mal, nos vio un tercer médico que hizo exámenes y se dio cuenta de la gravedad de la que estaba Alejandra, inmediatamente a cuidados intensivos, y ahí empieza la historia. Entonces, la culpa mía era, y si la hubiera llevado a otra clínica, ¿por qué la llevé a la misma clínica? ¿Y por qué no hice esto? ¿Y por qué no le pegué al médico? ¿Y por qué no le alegué? ¿Y por qué no dije? ¿Y por qué no puse la queja? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero hoy en día lo que veo es que si nos vamos a devolver al si hubiera, el por qué, si lo hubiera cambiado, nos tenemos que devolver con el contexto correcto, en el mismo contexto. ¿Qué estaba pasando en ese momentico en mi vida? ¿Cómo estaba toda la situación en ese contexto para darme cuenta que haría exactamente lo mismo? Era la clínica que nos quedaba más cercana, era una clínica con un nombre muy reconocido a nivel de Colombia. O sea, ¿cómo dudar de que iba a pasar eso? Era imposible con ese contexto. Lo que pasa es que este general después de la guerra lo cambia todo, ¿no? Sí, total. Cuando dices, ay, hubiera hecho esto, pero eso no te garantiza nada. Es como la autolaceración de poder entender qué pasó. Pues si me culpo, lo entiendo mejor, pero no tiene sentido porque la culpa te victimiza y la victimización no te deja avanzar, no te deja salir de ahí. Entonces, la primera pregunta en el duelo sería, ¿cómo quiero vivir? Pero una pregunta de verdad, conciencia, porque la respuesta puede ser mal. Quiero vivir llorando toda la vida, quiero vivir mal, quiero vivir renegando toda la vida, quiero no entender nada, quiero no hacer nada. Y nadie te va a cambiar eso. Es respetable, pero la decisión es tú. Entonces, si tú quieres vivir bien, no puedes ser tu propia vida. Uf, tremendo eso. Evelyn, ¿cuál es, después de esas experiencias, cuál es tu perspectiva de ese suceso tan importante de la vida como es la muerte? Eso es tan un tema que todos tratamos de evitar, pero yo creo que, me imagino que hoy tienes una perspectiva diferente a ese tema que todos queremos evitar. Total. Y hoy en día mi pasión es esa, hablar de lo que no se habla, tocar los temas que nunca se toman en familia. Y uno de los grandes temas que se deja ya guardadito en el baúl es la muerte. Y es absurdo, porque es la única estadística en la vida que va al 100%. O sea, todos nosotros vamos a morir, nos guste o no nos guste la idea, pero eso no va a hacer que se evite. O sea, 100% vamos a morir. Entonces hay que hablarlo, pero hay que cambiar el concepto. A la muerte se le ha dado como una connotación de tragedia. Entonces no hablamos de eso. De hecho, bueno, acá en Colombia hay muchos rituales alrededor. Uno de esos es toque madera, no hable de eso. Es como si hablarlo lo fuera a llamar. Y el toque madera es que no vaya a pasar, que a mí eso no me pase, porque la muerte le pasa a los demás, pero nunca a mí. Por eso nos confronta tanto, porque yo nunca esperé que a mí me pasara. Esas son cosas que cuentan afuera o veo en los noticieros, pero a mí no. Entonces nos hace muchísimo daño. Hoy en día soy la más fan de la muerte,
porque la muerte es la parte más importante de la vida. La muerte es un círculo donde sin vida no hay muerte, sin muerte no hay vida. Entonces, dejemos de verla como una tragedia. Lo vemos como tragedia porque es intempestiva, porque es imprevista, porque es incontrolable, porque genera impotencia y porque genera dolor. Ujú. Pero eso no lo hace una tragedia necesariamente. No, claro, La claro. muerte es el mejor momento de la vida. Hoy en día yo soy tanatóloga también, que es la ciencia que acompaña el final de los días. Cuando hay un Sí. diagnóstico de muerte, o sea, de enfermedad no curativa, entro yo a acompañar a la familia y a la persona que se está enfrentando a ese diagnóstico. Y lo que veo es absolutamente maravilloso. Primero, ahí todo es verdad. Ahí ya no hay momento para excusarse ni para... Todo es verdad. Es donde todo cobra sentido. De hecho, las personas que van a morir siempre se arrepienten de no haber compartido más tiempo con sus seres queridos, de dar más importancia al dinero, de no haber dicho más te amo, de no haber dado más abrazos. O sea, es un momento de confrontación increíble que a mí es la primera que me enseña mucho más. Pero ahí todo es verdad y ahí es donde realmente la unión con Dios es sí o sí. Hay un dicho que dice, yo nunca he visto un ateo en una sala de cuidados intensivos. Y es uno de los regalos grandes que trae la muerte. A veces queremos evitar hablar de ella porque genera dolor y sufrimiento. Sí, definitivamente hay mucho dolor y mucho sufrimiento ante un evento de estos. No lo Ujú. podemos negar, ni deberíamos negarlo, pero podemos ver el dolor y el sufrimiento como lo que más nos genera crecimiento como ser humano. En la felicidad no crecemos, pasamos bueno y hay mucho placer, pero poco crecimiento como ser humano. En el dolor y el sufrimiento es cuando realmente sale lo mejor o lo peor de nosotros, Ujú. pero también donde aprendemos a crecer, donde se genera la empatía de verdad real, donde aprendo a vivir la vida para servir a los demás, no para ser servido, y donde aprendo a amar y a recibir amor, que a veces cuesta más trabajo que darle, y a perdonar, que son los tres sentidos, son los tres propósitos que compartimos los seres humanos en este mundo. Venimos a este mundo a ejecutar tres cositas, tres, que es amar, Y amar en más. su complejidad de recibir el amor, o sea, amar en todo el contexto de la palabra, servir, cómo Ujú. pongo lo que soy a tu disposición, cómo puedo ayudarte, cómo puedo vivir para ti, que eso me va a generar a mí lo que llamamos felicidad y perdonar. Entonces, en el momento de la muerte, en el momento de una enfermedad o en el momento de que ya ocurrió una muerte cercana, ahí es donde te confrontas con estos tres y crees. Entonces, la Uf. muerte es la mejor amiga. Yo hoy no veo la muerte como un castigo, veo definitivamente la muerte como un premio. Y en mi programa de apoyo en duelo a la muerte le llamo el regreso a Jota. Y no hay nada Uf, más rico. Tú que vives fuera del país y llegas acá a totalmente. Colombia, llegas a Pereira, llegas a tu casa, tú abres la puerta y dices, el olor, mi cama, la nevera, el sofá. ¡Ay, qué delicia estar en casa! Sí, 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 Bueno, totalmente. entonces Totalmente. imagínate regresar a la casa de donde salimos. Claro. De, Y ahí va mi siguiente pregunta, Evelyn, porque pues los dos compartimos la fe. eh, 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 y yo sé que ahí no estás contestando, pero ¿qué papel ha jugado tu fe, nuestra fe, en ese proceso de dolor que has vivido? total, total. A mí me preguntan, ¿siempre tuviste esa misma fe? Y yo volteo hacia atrás y digo, uy, no, no, nunca. La fe es algo que se va adquiriendo en el paso del tiempo una vez que la usas, como todas las cosas importantes. Si no las usas, no llega el momento en que se oxidan y dejan de funcionar y la fe es igualita. Yo arranqué, eh, sí, yo siempre he sido creyente, o sea, digamos que yo arranqué en mi casa, me metí en una formación católica, de misa,
de muchos valores y principios muy lindos, pero que después entré en un conflicto porque no entendía nada, y ahí es donde llego al cristianismo y se me abre un mundo de entendimiento y, y soy cristiano. Pero luego pasan todas estas cosas en mi vida y yo no entiendo nada, peleo con Dios, eh, no entiendo cuál es el propósito, sufro por eso, pero decido creer, que es distinto a la creencia. Mm. Entonces, si tú vas a vivir en una fe, si vas a creer, créeme. Pues yo no entendía nada, pero decidí que te creo, porque esto se me sale de cualquier entendimiento. Tú debes tenerlo más claro que yo. Así que yo te voy a creer y arranca mi vida en este proceso creyendo. Y en ese creer, mi fe se ha aumentado, mi fe se ha aumentado, mi fe se ha aumentado, a punto que hoy veo lo que te digo, la muerte como un premio, no como un castigo, y no sufro para nada porque mis hijos hayan fallecido. O sea, me hacen falta, hay momentos en que los extraño mucho y siento su ausencia, a veces caigo en el error de llorar el futuro, si estuvieras aquí estaríamos en estas o estaríamos planeando tal cosa, pero me doy cuenta que estoy llorando un futuro que no existió y el futuro nunca existió, entonces prefiero cambiar esa ausencia del futuro por la gratitud del pasado. Y en vez de decirle a Dios, es que te llevaste mi hijo, bueno, tantas cosas que alcanzamos a decir, lo que hago es decirle gracias, gracias por haberme permitido ser mamá de estos tres seres espectaculares de mi vida. Porque al entender a Dios, entiendo que yo no soy dueño de nada, sino administrador de todo. Que Dios me da muchas cosas, entre esas personas, dones, habilidades, talentos, personalidad, estrato social o posición social. Bueno, me da todo lo que tengo para que yo lo administre de la mejor manera, para que cuando Él me pida la tarea, yo le pueda decir, aquí está. Y Él me dio estos hijos para que yo los administrara por este tiempo, el que Él consideró. Yo hoy me puedo ver como una buena administradora que entregó una tarea bien ejecutada. Tremendo, tremendo eso, de verdad. Y tremendo todos los aprendizajes que has tenido y que puedes transmitir a nosotros, a todas las personas. Gracias, gracias por eso. Gracias por dejarse usar así No, sí, a ti de porque me Dios. llevabas pues. Qué consejo, ya para terminar, podríamos darle a personas que en este momento están pasando por un duelo de un ser querido? ¿Qué consejos podríamos darles? Bueno, primero que jamás contengamos las emociones, las emociones nos las dieron para explicar, así que es válido. Si eres una persona con una relación directa con Dios, no te niegues a ser también un ser humano. Logra el balance, porque a veces tendemos a espiritualizar todo o a humanizar todo. O sea, si tengo una relación con Dios, entonces me bloqueo porque ¿cómo voy a ser así si Dios es el que tiene el poder, es el dueño de la vida, Él quiere, pero me bloquea mi parte emocional? Y hay que vivirlo como un humano, entendiendo que también somos espirituales. Pero Dios no nos creó como seres humanos para que neguemos nuestra humanidad. Entonces, hay que llorar, hay que expresar, hay que vivir el dolor hay que vivirlo y hay que pasarlo, no esconder, para luego sí poderte agarrar del mástil, que es como le llamo yo a Dios. Un mástil es el que voltea una embarcación y la devuelve a su posición inicial y está naufraga. Jesús. Y además el mástil es el que sostiene la vela y la vela es la que te da rumbo y dirección. Y lo que necesitamos en un duelo es volver a salir del agua y estar en posición inicial y volver a tener un rumbo y una dirección. Entonces, cuando tú te agarras de ese mástil y crees a Dios, Él poco a poco te irá mostrando el camino. Si tú te dispones a seguirlo para tener ese rumbo y esa dirección nueva, sobreviviendo a la ola. Wow. Súper, súper, súper. Evelyn, una última pregunta que
que yo creo que muchos nos hacemos y es que no, uno, que no se le debe decir a una persona que está en duelo cuando la estamos acompañando, que a veces uno comete muchas imprudencias, no sé, a veces me siento como que no sé qué decir y quiero Entonces, dar todo el apoyo, pero no sé, pues, qué recomendarías? Dices, justo ayer estaba armando para hacer un video sobre esto. Entonces, aquí lo tengo aquí, súper. ah, ok. Uno es no invalidar las emociones. Si la persona te dice, me quiero morir, no digas eso, que Dios, ¿cómo se te ocurre? Todavía tienes muchas cosas por hacer, tu vida aquí es importante. Él no está hablando desde el lenguaje racional, está hablando desde el lenguaje emocional. Entonces no invaliden las emociones. Es que hoy estoy absolutamente en mi vida, hoy no quiero ver a nadie, hoy quiero morder a todo el mundo, hoy no quiero salir de mi casa. No, pero no te sientas así. Entonces, uno, no invalidar las emociones, porque lo que necesitamos es gente que nos contenga, no que nos ponga una barrera donde no podamos ser nosotros. Ujú. Otro es que no comparen la vivencia con ninguna otra porque cada duelo es diferente. Entonces, ay, es que mi papá me hace muchísima falta porque acaba de morir, o sea. No, imagínate, sí, yo sé porque cuando mi papá murió, entonces ya deja de ser tú y mi apoyo hacia ti, sino mi importancia, ¿sí? Ujú. Que es recordar aquí para quién estoy, para servir o para ser servido. Aquí tengo que poner la prioridad, eres tú, y no comparar el duelo con o las vivencias con lo que han vivido otras personas. Cuando fulanita le pasó eso, imagínate que hizo esto y le fue así. Somos distintos, tenemos recursos distintos. ¿Sí? Total, sí. Eh, Cuando te dicen todo va a estar bien, sabemos que es una gran mentira. Sí. ¿Cómo vamos a asegurar que todo va a estar bien? Si hoy todo está mal, hoy todo está patas arriba, no se trata de que lo bueno se convierta en malo o lo malo se convierta en bueno, es lo que hay. Y hoy estoy sufriendo, hoy esto está mal, me siento muy mal. Entonces me dicen todo eso va a estar bien, provoca enterrarte con un puño debajo de la tierra porque tú no sabes cómo va a estar las cosas. Ujú. Eh, y esta que va pegada, todo va a estar bien, es como ponerte como defensor de Dios o justificar a Dios. Sí. Entonces, Dios sabe por qué lo hace, pero todas las cosas de Dios obran para bien. Em, Estas cosas molestan mucho porque en este momento estamos con nuestra humanidad al 150%. No vemos nada más allá de nuestro dolor. El dolor no nos permite ver afuera. El dolor está concentrado acá. Y me están hablando de algo espiritual que está en ese momento muy fuera de mí. Ujú. Entonces, no justificar a Dios de Dios sabe lo que hace. Ay, no digas eso porque Dios te va a castigar. Dios lo está sirviendo. Bueno, una cantidad de cosas que decimos que habrá momento de incluir a Dios, pero en ese momento de la herida sangrante es como si echar en limón. Y Dios lo sabe, Ujú. Dios lo sabe. Cuando Lázaro murió, Jesús en su humanidad lloró. Ujú. Ahí no, yo me imagino que en ese momento Dios estaba separando lo humano de lo divino y él sabía lo que iba a hacer desde la parte divina, pero como su humanidad expresó su emoción. ¿Sí? Ujú. Dios mismo peleó con Dios en algún momento cuando le dijo, oye, a mí esto no me gusta, pero nada, estoy muerto en pánico, por favor, si es posible, quita esto de mí. Ujú. Después le dice, bueno, pues que sea tu voluntad, pero eso no le quita mostrar esta parte humana. Entonces, eso sería eh, como los consejos Total, total. que le Muchas podría gracias dar por una eso. persona cuando acompaña un duelo. A veces es simplemente estar, llevar una comida. Mira, cuando estamos en duelo no podemos pensar literalmente desde la parte cerebral. Se bloquea la corteza prefrontal, que es donde se toman las decisiones, donde se planea, donde se sueña, donde se programa. Y eso está bloqueado. Entonces,
pensar en que tenemos que hacer un almuerzo es muy difícil. Y la persona que está afuera pueden reunirse una a la vez y llevar un almuerzo cada día, una Ujú. sopita, un almuerzo ligero, porque está todo tan rebotado que no queremos comer cosas eh, fuertes. O sea, pongámonos en los zapatos de otro. Entonces la familia puede turnarse, cada uno lleva un almuerzo. Si hay niños presentes, pues alguien puede ayudar y llevar a los niños al parque. Mirar cuáles son las necesidades más básicas y tratar de ayudar en cubrirlas. Esta es una muy buena manera de apoyar el duelo, estando Bien. ahí para lo que la persona necesita. Evelyn, muchas gracias por tu historia, por tus consejos. Muchas gracias por dejarte servir, vuelvo y digo, dejarte usar por Dios. Muchas gracias por eso. Y bueno, no, antes de despedirnos, no sé si tú puedes comunicar cuáles son tus redes sociales para las personas que deseen, digamos, Claro o que sí, necesiten este tipo de programa. con mucho gusto. Me encuentran en todas las redes sociales como Superando lo Insuperable. Estoy en Instagram, Facebook y mi canal de YouTube. Y pues mi libro Ceros de Paso que lo pueden pedir por Amazon Ujú. también. Se llama Ceros de Paso, que es una forma muy distinta de ver el duelo. Así que en lo que necesiten de mí, con mucho gusto, me escriben por cualquiera de estas partes y ahí voy a estar muy pendiente de ver cómo puedo ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que vieron este podcast. Si creen que es de utilidad o alguien lo necesita, por favor compártanlo. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao. Gracias, Dani. Gracias, gracias.